A Jaime del Barrio que haya contado conmigo para esta presentación una vez más. Y aunque tengo que aclarar que he dejado la gestión directa de un hospital hace un mes y medio. Pero es verdad que desde hace esos 2 o 3 años en los que se viene hablando de medicina personalizada, siempre me ha invitado y yo se lo tengo que agradecer porque gracias a eso, pues un gerente de hospital como yo, aunque con antecedentes de investigador clínico muy lejanos, pues se ha sensibilizado mucho con este tema de la medicina personalizada, hasta el punto de poder participar en la elaboración también de este documento, que se inició siendo yo gerente del Hospital Universitario de Valdebrón, que como habéis podido ver sigue estando afortunadamente muy bien situado en el ranking de hospitales de este país, ¿no? De manera que eso también fue una oportunidad profesional de sensibilización hacia la importancia que tiene la investigación, como bien ha reflejado el profesor Rodés, y intervenir después de él, pues no deja de ser una papeleta, ¿verdad? Porque, bueno, su experiencia es muy amplia desde hace muchos años. Entonces, Jaime me pidió que, dado que el documento es muy amplio y sería imposible abordarlo, como él ha dicho, en toda su dimensión, pues que lo centrara en la planificación y la gestión de la medicina personalizada en los hospitales públicos, y lo he subtitulado Retos e incertidumbres porque, efectivamente, el documento, cuando lo vean, contemplarán que es muy ambicioso, y también añadiré, antes de que se me olvide, que comparto plenamente la necesidad de llevarlo a cabo siempre que nuestros interlocutores o los interlocutores del Sistema Nacional de Salud lo vean igual que lo vemos nosotros. Bien, esta es la primera transparencia. El concepto, obviamente, en este foro ya prácticamente no es necesario ni explicarlo porque es bien conocido de todos, pero en todo caso sí añadir que es un concepto de no muy lejana aparición y generalización, y menos en nuestro país, ¿no? Estados Unidos y algunos otros países lo fue antes, muchos años antes, porque como tantas cosas pues es así, pero de medicina personalizada en nuestro país no creo que se hable de más allá de entre 5 y 10 años aproximadamente. Y bueno, está ligada, como dice la transparencia, pues a esos avances del conocimiento científico, al desarrollo gradual y progresivo de las tecnologías de laboratorio y al descubrimiento de nuevos biomarcadores, dianas moleculares y terapias dirigidas, ¿no? De manera que, aunque la pastilla dice ponga su nombre, pretende ir más allá y afectar o resolver la problemática de muchos pacientes, aunque se titule individualizada o personalizada, ¿verdad? Su desarrollo en el Sistema Nacional de Salud pues va ligado, como es obvio, a ese desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico molecular, la secuenciación del genoma, microarrays, biomarcadores y de nuevos fármacos dirigidos a esos subgrupos de pacientes específicos con mayores garantías de éxito, curación incluida, que ya están transformando de alguna manera los modelos de atención sanitaria de estos pacientes. El factor de investigación y de innovación relacionado con las bases genéticas y moleculares de enfermedades complejas, el cáncer a la cabeza, patologías autoinmunes, la diabetes, enfermedades raras, son claves ya en este momento, y se están desarrollando, afortunadamente, en el Sistema Nacional de Salud español, pues estrategias, proyectos, informes, documentos, uno de ellos el proyecto Zenit Oncológica, que está activo, y por supuesto en otros países de Europa y del mundo, ¿no? De manera que tenemos un escenario en el que la medicina personalizada pues está cuajando, ¿no? Pero claro, hay que hablar de condiciones básicas para que esta estrategia que proponemos o que se propone en este documento, estrategia global para el Sistema Nacional de Salud, sea viable, ¿no? Y es que nuestra autoridad político-sanitaria, con los políticos se despedía algo escéptico el profesor Rodés,
pues se ha de posicionar sobre la conveniencia de desarrollar la medicina personalizada y tiene herramientas o instrumentos por los cuales lo debe de ir haciendo. El Consejo Interterritorial, si recupera, añado yo que fui director del Consejo y puedo decirlo, cierto protagonismo perdido, instituciones académicas, la universidad se ha citado evidentemente y otras, las sociedades científicas, no nos olvidemos de ellas, los directivos de salud, buena parte de ellos participantes en el documento y interesados como yo en este tema y por supuesto y de raíz los profesionales sanitarios y los investigadores. ¿Qué pasa? Que el contexto económico actual que arrastramos desde hace unos años obliga a todos, la industria también, por supuesto, profesionales y gestores, a todos a ser más eficientes y a contribuir en la medida de lo posible a controlar el creciente gasto sanitario para hacer sostenible el sistema. No estoy descubriendo nada que los aquí presentes conozcan, ¿no? Por eso se han de conciliar los impactos económicos con el incremento de la demanda asistencial, que es imparable, el interés de los profesionales y los investigadores por avanzar en el conocimiento de las enfermedades complejas, el interés de la industria sanitaria por desarrollar e introducir en el mercado test diagnósticos y fármacos, como no podía ser de otra manera, hacen inversiones en investigación de largo recorrido, de muchos años y de muy costosa inversión que de alguna forma han de rentabilizar. Finalmente, todo ello con mayores garantías de seguridad y eficacia para los pacientes. El modelo de atención, porque de este documento se propone un modelo de atención basado en la medicina personalizada, aparece una serie de premisas, ¿no? Como estrategia global. Adoptar esta estrategia a todos los ámbitos del sistema, asistencia, docencia, investigación, primaria y especializada, cada uno con sus diferentes niveles. Va a precisar, con toda seguridad y para todos, de desarrollar más la organización por procesos en los centros sanitarios, por supuesto la gestión clínica, que venimos hablando de gestión clínica desde hace más de 15 años y todavía no acaba de desarrollarse como quisiéramos muchos de los directivos que la hemos defendido desde hace mucho tiempo. Cuesta implantar proyectos de gestión clínica y yo creo que es un elemento que ha de aprovecharse la experiencia que ya hay en muchos, sobre todo los grandes hospitales, pero también en hospitales generales de menor entidad, para esta cuestión del modelo de atención personalizada. Y, evidentemente, compartir plataformas. Es el tiempo de las sinergias, el tiempo de compartir plataformas tecnológicas, personal técnico. No todo el mundo puede hacer de todo, lo digo en la siguiente línea, para lo cual, desde el Consejo Interterritorial, desde el Ministerio, desde las comunidades autónomas, se ha de reordenar la cartera de servicios, redefinir el terciarismo para que quede claro que, y además sería bueno para los profesionales, quién puede hacer qué cosas y quién no va a poder hacerlo o va a poder hacerlo de forma sinergiada o consorciada, o como se quiera decir, con otros hospitales o con otros centros de investigación, etcétera, ¿no? De manera que aprovechemos y ampliemos sinergias que ya están en marcha entre los distintos agentes, centros sanitarios, universidad, institutos, que citaba el profesor Rodel. Lo que pasa es que él ha dicho, hay 18 institutos. No todos los hospitales tienen un instituto acreditado. Y hay hospitales, y vengo de uno de ellos, el Complejo Hospitalario de Albacete, con grandes posibilidades, con grandes investigadores allá, que no es un instituto. Y una universidad de Castilla-La Mancha en Albacete, potentísima, con áreas de desarrollo tecnológico que a mí me sorprendieron cuando llegué desde Barcelona a Albacete. De manera que institutos sí, claro que sí, pero otros también. De la forma que sea, pero otros también. Y la atención primaria, que muchas veces nos olvidamos de ella y son la puerta de entrada al sistema y por donde se van a seguir detectando y siguiendo determinados pacientes afectados por las patologías más tributarias de este modelo, ¿no? En suma, optimizar infraestructuras
porque el momento lo exige y el conocimiento que se vaya generando. ¿Cómo desarrollarlo asistencialmente en los centros sanitarios? En los hospitales. El modelo propone que se establezca una red autonómica a nivel autonómico de medicina personalizada, multidisciplinar, transversal y con 3 posibles niveles. Niveles que son los que existen básicamente en nuestros hospitales de agudos, sobre todo de agudos. Unidades de referencia nacional en medicina genética y molecular, en hospitales terciarios, universitarios, que ya tienen un gran nivel tecnológico, que pueden tener instituto de investigación, como estoy diciendo, y biobanco acreditado o estar en vías de ser acreditado, porque la normativa de biobancos, un Real Decreto de 2006 y otro posterior de 2011, pues las está actualizando, de manera que no todo el mundo tiene aún acreditado su biobanco, pero sin embargo se están acreditando. Y tampoco todo el mundo ha de tener un biobanco, es decir, seguramente pueda participar de las muestras que tengan almacenadas en el biobanco del hospital de referencia, por ejemplo. Y además son hospitales que ya tienen una amplia cartera de servicios asistenciales, es decir, tienen todos los servicios implicados, luego vamos a ver de pasada los que mayoritariamente están afectados por la medicina personalizada. El segundo nivel, unidades avanzadas, así las llamamos, con servicio de medicina genética y molecular, generalmente en hospitales generales de agudos, de área, llamados de área, con un menor nivel asistencial que los anteriores, pero que tienen también la mayoría de los servicios asistenciales donde se van a ver pacientes susceptibles de esta medicina personalizada y que también tienen cierta capacidad tecnológica e investigadora, al menos translacional, investigación clínica, fundamentalmente. Y, finalmente, las unidades especialidades de los hospitales generales de ámbito comarcal, con pacientes también de las especialidades implicadas y que desarrollarían básicamente el seguimiento clínico de estos pacientes o se vincularían a los otros 2 niveles de hospital para el desarrollo de la medicina personalizada. De manera que aquí se podrían generar programas de medicina personalizada sin necesidad de grandes esfuerzos estructurales como requieren los otros 2 niveles probablemente, ¿no? Y vuelvo a lo que decía antes, contar con la atención primaria en la detención y seguimiento de pacientes y, por supuesto, en la investigación clínica. Los servicios, y no están todos, más afectados, más habituales de cualquier hospital de estos niveles, que van a tener mucho que decir o tienen ya mucho que decir en la medicina personalizada, pues aparecen aquí. Servicios clínicos, la anatomía patológica, que hasta ahora al menos ha sido básica para el desarrollo de laboratorios de patología molecular, los laboratorios clínicos, no me extiendo. El disponer de servicio o unidad de genética clínica, no todos disponen de servicio de genética clínica, entre otras cosas porque está por consolidarse la genética humana como especialidad en nuestro país, de manera que se van haciendo muchas cosas en este aspecto, pero sin la consolidación de una especialidad como parece razonable que se hiciese y ya otros países de Europa la tienen. Farmacia, farmacología. Los servicios clínicos faltan algunos, la oncología y la oncohematología probablemente a la cabeza, porque el cáncer está a la cabeza de las enfermedades prevalentes en este país, pero, por ejemplo, no está aquí la cardiología, siendo las enfermedades cardíacas también muy prevalentes. Podría estar, o la nefrología, que por cierto es mi especialidad y no la he puesto. Pero, en fin, creo que el ámbito es tan amplio como el que se puede ver aquí, y también el desarrollo de grupos de investigación a todos los niveles en bioquímica, biología molecular, en fin, algo que en principio ya existe en al menos estos hospitales terciarios que estoy comentando. Bien, sobre la inclusión de los test diagnósticos habría que consolidar una serie de criterios, obtener diagnósticos de seguridad, incorporar estudios de enfermedades raras. Por primera vez en Castilla-La Mancha se nos había pedido en el mes de julio el inventario de enfermedades de pacientes con enfermedad rara que teníamos, por primera vez en nuestro país, y hay más de 5.000, cerca de 6.000 o 7.000 enfermedades raras. Es verdad que numéricamente con números de pacientes relativamente pequeños, aunque no en todas.
priorizar estudios genéticos de enfermedades monogénicas, procedimientos de diagnóstico poco invasivos o en los que no existan otros marcadores disponibles y potenciar, obviamente, estudios de patología de elevada incidencia y prevalencia, como he dicho antes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Esto parece absolutamente clave para el desarrollo, la inclusión de nuevos test diagnósticos, como otros criterios, aquellos en los que tenga interés el consejo genético, sea de la forma que sea, o los que puedan ofrecer perspectivas terapéuticas definitivas, mejoras en el tratamiento o en la calidad de vida, los test que permitan incrementar la seguridad de los pacientes y aquellos en los que se pueda predecir la respuesta o la ausencia de esta frente a un determinado tratamiento, ¿verdad? En la investigación no me voy a extender. Yo creo que la mayoría de los grandes hospitales y también los de nivel intermedio desarrollan ya proyectos de investigación o líneas de investigación en aspectos como los que están aquí referenciados: estudios moleculares, genética molecular y epidemiología molecular, terapia molecular celular y génica, y en farmacogenómica y farmacogenética, quizá todavía no demasiado abundantes en nuestro país. Cuestiones que habrá que resolver, y no entro en detalles del modelo porque sería muy exhaustivo, es decir, se habla en el modelo de que habrá hospitales donde haya que tener un responsable de medicina personalizada. Bueno, probablemente sí o no, depende del nivel, seguramente en el hospital terciario pueda ser oportuno, es decir, se habla de enorme cantidad de detalles organizativos que sería imposible de resumir aquí, ya lo verán en el documento. Pero sí que habrá una serie de cuestiones que considero que se han de resolver, ¿no? Todavía la evidencia científica puede resultar insuficiente, de manera que hacen falta más ensayos clínicos, prospectivos y aleatorizados. La carencia, como decía antes, de la especialidad de genética humana en España y la insuficiente formación en genética de profesionales sanitarios y gestores, que también necesitamos saber de qué va esto. Mayor consenso sobre los criterios de validación de marcadores, cierto desconocimiento, lo he dicho en la transparencia anterior, de la farmacogenómica y farmacogenética, y otro gran problema en este país: no se hacen o se hacen muy pocos estudios de coste-efectividad y coste-beneficio y de su impacto sobre el gasto sanitario, cuando estamos en una crisis que está afectando a nuestro sector de la manera que la está afectando, tanto en la posibilidad de realizar innovación, investigación, como en el desarrollo de posibles iniciativas como la que estamos presentando aquí. Será necesario, como he dicho, actualizar la cartera de servicios de los hospitales, las sinergias asistenciales con los hospitales generales y la primaria, y también, como he dicho antes, con la universidad. Yo considero básico, sobre todo en la investigación, la alianza estratégica o la alianza con la universidad. De hecho, la universidad, algunas de ellas me consta que están más interesadas que en el pasado en esto mismo, porque tienen los mismos problemas que los hospitales, y evidentemente, como luego creo que digo, con la industria del sector de los test y de la farmacia, ¿no?, del sector farmacéutico, ¿no? Pero claro, para ello también, y estamos hablando de hospital, los presupuestos hospitalarios en sus contratos programa anuales tendrán que introducir partidas para estas funciones, ¿no?, la introducción de test y nuevos fármacos. No quiero ser pesimista, pero la situación es de reducción gradual de los presupuestos en los últimos años. Si esto, paralelamente a una mejor evolución de la crisis económica, cambia, pues ojalá sea así. Yo creo que sería muy conveniente, ¿no? En cualquier caso, también hay otras formas de hacer las cosas que tampoco en España han sido las más utilizadas, ¿no? Estos acuerdos que digo aquí de socio estratégico y de riesgo compartido, que en Estados Unidos, en Australia y en otros países he estado viendo algún recorte de cómo se están desarrollando acuerdos de riesgo compartido en otros países. De luego Estados Unidos y el Reino Unido, el National Health Service, a través de NICE, ha introducido
líneas de acuerdo de riesgo compartido con el sector farmacéutico para poder desarrollar en mayor medida este tipo de trabajo que, bueno, hasta ahora siempre se ha dicho que son costosos, que los test diagnósticos lo son. Bien es verdad que es muy posible que su propia evolución en los próximos tiempos permita recortar esos costes y nos lo haga más accesible. De manera que termino con los costes, porque es que siendo gerente de hospital hasta hace 15 días y viviendo estas situaciones, pues me planteo estas cuestiones. Yo creo que se las plantea también el documento. ¿Es coste efectiva la incorporación de las tecnologías de diagnóstico genético molecular a la práctica clínica? ¿Los costes de hacerlo van a ser asumidos o son asumibles por el sistema sanitario y por los centros hospitalarios a través de los servicios de salud y las asignaciones presupuestarias? El incremento de costes, en principio, por la introducción de nuevos test y fármacos, ¿es compatible con ese escenario de restricción presupuestaria? El beneficio individual para los pacientes, seguro, o debería seguramente compensar el incremento de los costes, pero hay que hacerse también esta pregunta. No todo es igualmente válido y no todos los fármacos probablemente puedan tener los mismos resultados. De manera que termino diciendo que probablemente las respuestas a estas 4 preguntas serán en un tiempo afirmativas, seguramente serán afirmativas, pero deberían resolverse cuanto antes estas incertidumbres que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud, dado que el escenario actual es francamente poco propicio por la crisis económica que nos afecta. Y también en una revista he leído una frase que me ha gustado mucho, pero que no la he metido finalmente para acabar, y es que la medicina personalizada no es un sprint, es un maratón. Es un maratón en el que todos los sectores, todos los implicados, la autoridad sanitaria, los agentes, diversos agentes, incluidos los pacientes, debemos hacerla posible en un plazo razonable. No sé si el horizonte 2020 que se plantea, por ejemplo, para muchas otras cosas en investigación por el propio Instituto de Salud Carlos III en el contexto europeo. Nada más y muchas gracias.